Bueno, primero y principal, muchas gracias por participar hoy de esta charla. Hago una introducción. Mi nombre es Abril Costanave, soy ingeniera de aplicación de productos de Schneider. Estoy trabajando principalmente con todo lo que es canal distribuidor y también con universidades y ambientes educativos. Bueno, hoy me acompañan Alan Díaz y Victoria Mayo, también son ingenieros de aplicación de producto. Y bueno, como les dije, hoy la idea es charlar sobre electricidad 4.0 y descarbonización. Bueno, acá les dejamos nuestro contacto por si les queda alguna duda de los temas que vamos a dar hoy o quieran saber más sobre algunas soluciones que tiene Schneider, sepan que estamos a disposición. Y antes de entrar de lleno en la presentación, me gustaría que veamos un video como para romper el hielo y tener una visión integral de lo que hace Schneider con respecto a la sustentabilidad. Bueno, veíamos mucha información en el video, ¿no? Aparecían conceptos de sustentabilidad, de reducción de emisiones de dióxido de carbono, todo lo que tiene que ver con el acceso a la energía, la igualdad de oportunidades, entre otras cosas. Y también veíamos imágenes de las consecuencias del cambio climático en nuestro planeta, o sea, desde incendios, deforestaciones, tormentas, deshielos glaciares y demás. Entonces, la idea de hoy es profundizar todo esto y entender cómo Schneider está liderando el camino hacia un mundo más sustentable de la mano de sus partners o clientes. Entonces, vamos a empezar con la pregunta de qué es la sustentabilidad. Bueno, generalmente cuando preguntamos esto suelen aparecer conceptos como medio ambiente, energía renovable, circularidad, o sea, todo lo que tiene que ver o se relaciona con la utilización eficiente de nuestros recursos naturales. Pero hay que entender que la sustentabilidad no solo se limita a la dimensión ambiental, sino que también abarca aspectos sociales y de gobernanzas que son muy importantes. Y ahora sí, yendo a la definición propiamente dicho, nosotros elegimos la que propone la ONU, que para ellos la sustentabilidad es satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Y acá vemos esto que estábamos hablando recién. Las necesidades las satisfacemos a través de los recursos, o sea, la parte medioambiental. Pero cuando hablamos de las generaciones presentes y futuras, nos referimos a las personas. Entonces, nuevamente y siendo repetitiva, no nos tenemos que olvidar nunca de la dimensión humana de la sustentabilidad. Bueno, y ahora la pregunta es, ¿qué se está haciendo en materia de sustentabilidad a nivel global? Bueno, un tema del que se habla mucho en el último tiempo es el Acuerdo del París, seguro que lo conocen, que se adoptó en el año 2015 en el marco de las Naciones Unidas,
Y este acuerdo define que es necesario limitar el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados en comparación con los niveles preindustriales y, si es posible, limitarlo a 1,5. Básicamente esto es un acuerdo internacional que llama a la acción a todos los países y partes involucradas para combatir el cambio climático. Para que tengan idea, un total de 197 países firmaron este acuerdo. Esto incluye desde grandes economías hasta naciones más pequeñas, y cada país que firma el acuerdo se compromete a tomar medidas para reducir las emisiones de dióxido de carbono. En realidad, las emisiones de gases de efecto invernadero, engloba todas. Bueno, y alineado con este acuerdo, en el mismo año, los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 objetivos como parte de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que reconocen la importancia de abordar la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta en general y la disminución de las desigualdades. Estos ODS son también un llamamiento universal a la acción, y para cumplir con estos objetivos se estableció un plan de 15 años. Pero está claro que si queremos alcanzarlos, son muchos los actores que tienen que aportar su granito de arena, desde los gobiernos hasta las empresas y la sociedad en general. Entonces, de vuelta con lo que veníamos hablando, estos objetivos no solo tienen que ver con lo ambiental únicamente, sino también con el desarrollo centrado en las personas. Intentar mejorar la calidad de vida de las personas, tanto en el presente como en el futuro. Bueno, y los temas que vamos a ver hoy están relacionados con algunos de estos objetivos, en particular con el objetivo 7, que se relaciona con la energía asequible y no contaminante, con el objetivo 9, industria, innovación e infraestructura, y el objetivo 11, ciudades y comunidades sostenibles. En términos generales, estos objetivos tratan sobre, de vuelta, el acceso a la energía. Se va a enfocar mucho en lo que es la eficiencia energética, el uso de energías renovables y todo lo que tiene que ver con la introducción de tecnologías innovadoras y digitales para lograr infraestructuras sostenibles. Y esto es lo que vamos a poner mucho énfasis hoy. Bueno, acá vemos algunas imágenes más de los desastres alrededor del mundo que cada vez son más frecuentes y devastadores. Podemos ver olas de calor, sequías, incendios, inundaciones. Y es a partir de este cambio climático real y tangible que cada vez más personas, movimientos ambientalistas y organizaciones están ejerciendo presión social sobre los gobiernos y las empresas para que se tomen medidas. Entonces, es ahí donde empezamos a ver verdaderos cambios, como por ejemplo acá tenemos el cambio de la empresa BP International Oil Company a Total Energies para tener una mejor imagen corporativa, o todo lo que tiene que ver con la prohibición de plásticos de un solo uso en China. Estos son algunos ejemplos de lo que está pasando a nivel mundial. Y a su vez, como consecuencia también de esta presión social, cada vez hay más financiación de proyectos sostenibles. Y todo lo que tiene que ver, por supuesto, con la política, la adopción de políticas sustentables por partes de las empresas. Entonces, de vuelta y remarcándolo, es a partir de la presión social que se empiezan a materializar verdaderos cambios. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo. En este gráfico vemos las emisiones de dióxido de carbono en gigatoneladas a lo largo del tiempo. Y vamos a ver su crecimiento en función de la evolución de la industria en simultáneo con la evolución de la electricidad. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque siempre que hubo una revolución industrial, la misma fue impulsada o acompañada por una mayor demanda de energía. Empezando con lo que es la industria 1.0, o que se conocía como la revolución industrial, bueno, la misma se caracterizó por todo lo que tenía que ver con las máquinas a vapor para mejorar la producción. Y paralelamente, en el mundo eléctrico, aparecían los primeros pioneros de la electricidad, como fueron Volta y Faraday. Bueno, 100 años después, el mundo aprendió a escalar esa tecnología y entró en la era de la producción masiva con la industria 2.0, que también se conoció como el Fordismo. Y al mismo tiempo se daba la segunda revolución eléctrica con la introducción de las primeras centrales que eran a carbón, que esto significó la electrificación masiva. Y acá es donde empezamos a observar, si ven el gráfico, un aumento rápido en las emisiones de dióxido de carbono producidas por el hombre.
Bueno, siguiendo en la línea del tiempo, en 1950 el desarrollo del silicio significó la automatización y la introducción de la electrónica en la industria. Esto lo que hizo fue dar lugar a las primeras celdas y paneles solares que sentaron las bases para las energías renovables. Entonces, esto fue lo que representó la industria 3.0 y la electricidad 3.0. Y si prestamos atención de vuelta al gráfico, vamos a ver que hay una aceleración de la curva y esto se atribuye principalmente al aumento de vehículos en las calles. Bueno, y todo esto nos lleva al día de hoy, a la actualidad, donde vemos que claramente estamos en la cima de la curva de carbono, con 45 gigatoneladas de emisiones de dióxido de carbono, en un punto crítico. A la vez que también nos encontramos en la cuarta revolución industrial caracterizada por la digitalización y los equipos inteligentes impulsados por tecnologías como Internet de las Cosas, redes informáticas en la nube, inteligencia artificial, entre otras. Entonces, cuando nosotros combinamos estas tecnologías digitales con la electricidad, es que surge la electricidad 4.0. Bueno, y este gráfico nos muestra que si nosotros quisiéramos ser net zero, o sea, cero emisiones en 2050, necesitaríamos reducir nuestras emisiones a la mitad para el año 2030, o sea, un camino complicado. Pero justamente la clave para lograrlo es la electricidad 4.0. Entonces, vamos a ver cómo la energía pasa a ser el mayor impulsor de las emisiones a la mayor oportunidad para reducirlas. Bueno, y bajemos un poco más a tierra el concepto de electricidad 4.0. Veamos las dos partes que lo componen. Dijimos que la electricidad 4.0 es la fusión del mundo digital con el mundo eléctrico. Bueno, y digital significa eficiencia porque la digitalización nos permite hacer que la energía sea más visible. Bueno, ¿y cómo logramos que sea más visible? Bueno, mediante lo que es medición y monitoreo de nuestro consumo. Esto lo que nos brinda es la posibilidad de recopilar datos en tiempo real con el objetivo de poder analizar y entender nuestros patrones de consumo y tomar decisiones y acciones al respecto. Y lo eléctrico significa descarbonización, porque mediante la electrificación lo que podemos hacer es acceder a las energías limpias, como ser solar o eólica, y reemplazar los sistemas que utilizan combustibles fósiles. Entonces, esto se puede aplicar a distintos sectores de la economía y un ejemplo es sector transporte, donde podemos migrar de los vehículos eléctricos, de los vehículos a combustión convencionales a los vehículos eléctricos. Entonces, reducimos de esta manera las emisiones y la huella de carbono. Entonces, acá el concepto es que cuando nosotros sumamos digitalización para ser eficientes y lo eléctrico para la descarbonización, obtenemos indudablemente una energía más limpia e inteligente, lo que nos lleva a ser más sustentables. Bueno, siguiendo el concepto que vimos recién de combinación entre eficiencia y electrificación, veamos este estudio que realizó la Agencia Internacional de Energía relacionado con el desarrollo sustentable a nivel global. Acá lo que vemos es un gráfico de emisiones, donde en el eje Y tenemos la cantidad de gigatoneladas de dióxido de carbono y en el eje X tenemos una línea del tiempo. Van a ver que tenemos un camino celeste. Ese camino celeste es el que estamos haciendo en la realidad con respecto a las emisiones, o sea, no estamos tomando medidas al respecto. Y el camino verde es el de un desarrollo sostenible, donde sí se toman medidas y las emisiones se reducen. Bueno, y acá la pregunta es, ¿qué deberíamos hacer para pasar de este camino celeste actual al camino verde? Bueno, la Agencia Internacional de Energía definió que mejorar la eficiencia energética es uno de los puntos más importantes, ya que de esta forma reduciríamos el consumo energético y por lo tanto de las emisiones en un 44%. Y nosotros recién decíamos que para lograr la eficiencia es necesaria la digitalización. Entonces vean cómo se van relacionando todos los conceptos. Además, si seguimos analizando el gráfico, el aumento de energías renovables también ayudaría a reducir un 36% más las emisiones. Y si de vuelta hacemos la analogía con lo que hablábamos recién, para aumentar las renovables es necesaria la electrificación. Entonces, vamos a ver cómo estas dos medidas tienen un gran recorte en las emisiones
en pos de lograr el objetivo de Acuerdo de París que hablábamos hoy. O sea, está todo relacionado. Además de estas medidas, existen otras que tienen menor incidencia, pero que no son menos importantes, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con combustibles, cambiar el carbón por el gas, ya que este último es menos contaminante. Todo lo que tiene que ver con la inserción de energía nuclear en las redes eléctricas. También lo relacionado a captura y almacenamiento de carbono y entre otras medidas. Y un dato interesante es que si ustedes prestan atención, este estudio es una proyección de la evolución de las emisiones y de hecho estoy segura que este estudio se publicó en 2017, 2018 y vean que si hoy nos paramos en la línea del tiempo en la actualidad 2024, vemos que la proyección o pronóstico nos indica 33 gigatoneladas de dióxido de carbono, lo cual no coincide con la realidad, porque nosotros recién veíamos que estamos emitiendo 45 gigatoneladas. O sea, vean que esto fue una proyección optimista. Bueno, entonces, repitiendo de vuelta, dijimos que las dos medidas con mayor impacto en la reducción de la huella de carbono son eficiencia energética y aumento de renovables o electrificación. Bueno, ahora la gran primera pregunta es, ¿cómo logramos esa eficiencia energética? Bueno, acá les presento el círculo virtuoso de la eficiencia, que comienza con la medición de nuestro consumo energético, que esto ya lo veníamos charlando. Necesitamos de la digitalización. Y esto lo que nos brinda es una primera instancia, una comprensión clara de dónde se está consumiendo y de qué manera. Bueno, posteriormente, una vez obtenidas todas esas mediciones y datos, se puede realizar un análisis y comprender los patrones de consumo. Y es a partir de ese análisis que se pueden tomar medidas correctivas efectivas y finalmente lograr el ahorro de energía deseado. Todo esto lo veníamos hablando. Entonces, acá lo que me parece importante destacar es que cuando nosotros seguimos o adoptamos este ciclo, no solo estamos mejorando nuestra eficiencia energética y reduciendo costos asociados, sino que también estamos asumiendo un rol de responsabilidad en pos de un futuro más sustentable para todos. Y ahora quiero que veamos este círculo aplicado a las soluciones que brinda Schneider. Bueno, acá tenemos EcoStruxure Power, que es la propuesta o soluciones de Schneider para la digitalización. Básicamente se basa en 3 niveles o capas y el primer nivel es el de productos conectados. Esta capa incluye todo lo relacionado a equipos y dispositivos conectados que están preparados para medir y recopilar datos operativos en tiempo real. Acá aplica todo lo que tiene que ver con UPS, interruptores en aire, medidores, celdas de media tensión, tableros, etc. Y acá una aclaración que voy a hacer es que si el producto no tuviera comunicación nativa, es decir, ya incorporada de fábrica, como puede ser, por ejemplo, un interruptor termomagnético, siempre tenemos la opción de agregar algunos accesorios que le permitan esa conexión. Y esto es lo que ahora vamos a ver con más detalle en algunos ejemplos. Entonces, acá lo que tiene que quedar claro es que esta capa se basa en dispositivos conectados, preparados para medir y recopilar datos en tiempo real. Bueno, el segundo nivel es Edge Control. En este punto, todos los datos recopilados en la capa 1, o sea, el nivel de dispositivos conectados, son procesados y son utilizados por expertos para controlar y supervisar los equipos. Acá se incluye todo lo relacionado a sistemas de gestión para la generación de reportes de, por ejemplo, consumo energético o el monitoreo de determinados parámetros. Entonces, acá yo voy a poner un ejemplo de por qué es importante este nivel. Supongamos que en una instalación tenemos medidores en diferentes puntos. Entonces sería inviable que una persona recorra punto por punto para registrar toda la información. Entonces lo que conviene es tener un concentrador de todos esos datos que reciba toda la información de los medidores y mediante un sistema de gestión obtenga una visualización amigable de toda esa información. ¿Se entiende? Es como que vamos a tener toda la información en reportes de información servida, pero el que finalmente toma la decisión o controla es el experto en función de su criterio o experiencia. Si miran al personaje del costado, dice, lo haré yo mismo,
soy un experto y me resulta fácil analizar los datos. Entonces, en la capa 2 lo que tenemos es concentración de datos. Bueno, y el tercer nivel refiere a todo lo que es aplicaciones y servicios. Esta capa se enfoca en aplicaciones específicas y servicios que incorporan algún tipo de tecnología como puede ser la inteligencia artificial. Y acá es donde entra el concepto de electricidad 4.0. Entonces, en función de todos los datos concentrados que tenemos en la capa 2, lo que nos ayuda, o sea, lo que brinda la capa 3 es un análisis y recomendación para la toma de decisiones, para la optimización de los equipos y operaciones. Entonces, si ven el personaje del costado, dice, háganlo por mí, analicen los datos y sugiéranme recomendaciones. Entonces, lo que hay que entender en la capa 3 es que el resumen de este nivel es el análisis de datos para la toma de decisiones, pero esa toma de decisiones la realiza una tecnología, no un humano. Bueno, y acá vamos a ver algunos ejemplos de productos conectados. Yo recién les comenté que existen algunos productos que ya tienen comunicación nativa incorporada y otros que no, a los cuales es necesario agregarles accesorios para que puedan tener mediciones en tiempo real. Para lo que son las celdas de media tensión, y eso también aplica a tableros o transformadores, uno de los elementos que podemos instalar es un sensor de temperatura, se llama TH110, que es un dispositivo inalámbrico que nos permite conocer el nivel de temperatura en, por ejemplo, las barras principales, en la salida del interruptor o en la cometida de los cables. Esto lo que nos brinda es una medición en tiempo real de la temperatura en la cual se encuentra el activo. Y un comentario interesante acá es que este elemento reemplaza la termografía tradicional con pistola, que nos da una foto en un momento determinado de la instalación. Mientras que estos sensores nos dan un monitoreo 24/7 del estado de temperatura de nuestras barras o nos dan cuenta de una sobrecarga o punto caliente. Bueno, y también se pueden colocar dentro de la celda o tableros sensores de humedad CL110 que nos brindan el nivel de humedad en tiempo real, que este nivel de humedad lo que hace es impactar directamente en el deterioro de nuestras instalaciones. Entonces, si nosotros ahora, que estamos en el nivel de productos conectados, queremos ir más allá y ascender al nivel 2 o capa 2, cuando incorporemos un sistema de gestión con una concentración de datos, lo que podemos tener es acceso a gráficos de tendencia y ver cómo evoluciona en el tiempo la curva de temperatura del activo. Y además también lo que podemos hacer es setear determinados rangos con alarmas. Entonces, por ejemplo, si se supera un límite de temperatura, se va a enviar una alerta para tomar acciones y evitar la destrucción o envejecimiento del activo. Bueno, otro equipo con conexión es el interruptor en aire MTZ. En este caso, el equipo ya tiene comunicación embebida y, por ejemplo, tenemos la posibilidad de realizar análisis post-evento. Esto significa que podemos recopilar datos sobre consumo de energía o de determinados parámetros, corriente, potencia, después de que se ha producido un evento o una falla. Después también lo que nos permite es realizar mediciones de clase 1, o sea que son mediciones altamente precisas y confiables. Y también todo lo relacionado al mantenimiento predictivo. Nosotros, mediante una aplicación, lo que tenemos es la posibilidad de ver el estado o nivel de desgaste de los contactos del interruptor, por ejemplo. Y un plus adicional que se le suma es la actuación remota. Debido al orden de magnitud de corriente que estos interruptores pueden experimentar, ya que a veces están ubicados en la cometida de un tablero, si nosotros tuviéramos que energizar o desenergizar un tablero, tenemos la posibilidad de hacerlo alejándonos unos 10 o 20 metros, de manera de no estar cerca en ese momento, ya que puede ser peligroso.
Bueno, seguimos viendo algunos ejemplos de productos conectados. Acá tenemos un interruptor NSX, caja moldeada y una termomagnética. Estos dispositivos no tienen comunicación nativa, con lo cual, si yo quisiera conocer los parámetros eléctricos o tener mediciones a nivel de mis cargas terminales, puedo agregarles un accesorio que se llama Power Tag, que es este que vamos a ver ahora. El Power Tag es un dispositivo que se conecta en la parte superior e inferior del interruptor y toma mediciones de tensión, corriente, energía, factor de potencia y demás. Y todo esto sin necesidad de instalar un medidor de energía dedicado en el tablero. Estos Power Tag son dispositivos inalámbricos que se conectan mediante un protocolo de comunicación que se llama Zigbee y se conectan al panel server, que el panel server es un concentrador de todas las mediciones y datos. Esta conexión, además, lo que nos permite es presetear alarmas en pos de la continuidad del servicio, que es lo que les venía contando también en las otras aplicaciones. Por ejemplo, si yo seteo una alarma de sobrecarga en un determinado nivel, cuando la misma se produce, se envía un mail o notificación al celular. Lo mismo aplica si tengo una pérdida de tensión o una carga crítica, se envía una alarma de manera instantánea. Y por supuesto, como les comentaba recién, vamos a obtener mediciones o monitoreo de parámetros en tiempo real 24/7. Bueno, acá vemos con más detalle la arquitectura del panel server. Dijimos que el panel server concentra todos los datos y las mediciones. Existen 3 modelos, PAS 400, 600 y 800. Y a grandes rasgos, la diferencia principal entre ellos son la cantidad de puertos y entradas. Pero en términos generales, todos cuentan con, por ejemplo, conexión inalámbrica para los dispositivos que se conectan por Zigbee. Eso era lo que veníamos hablando recién de los Power Tag para los interruptores y también aplica para los sensores de humedad y temperatura. Estos equipos lo que hacen es enviar señales al servidor. El panel server también cuenta con entradas de Ethernet y Modbus para TCP para conectar equipos como interruptores MTZ y medidores. Tiene salida digital para medidores de agua, gas y energía. Y como característica importante, cuentan con un web server embebido que permite la visualización y monitoreo de los datos de todos los dispositivos conectados. Y acá un detalle que en particular el modelo PAS 800 cuenta con memoria interna, lo que nos permite hacer un análisis de datos históricos. Ese es como el diferencial del modelo. Pero bueno, ahora nosotros, si nos centramos en el concepto del panel server, si hacemos la relación con lo que veíamos hoy de las capas de Schneider, este dispositivo se encuentra en el nivel 2 de Edge Control. ¿Por qué? Porque concentra todos los datos de todos los equipos conectados y nos brinda una visualización amigable de esta información mediante el web server. Bueno, acá vamos a ver algunos de los reportes desde el web server embebido del panel server. En la primera imagen podemos ver el consumo de energía en un determinado periodo de tiempo por sistema, esto es sistema de iluminación, ventilación, calefacción. En el segundo gráfico tenemos la posibilidad de ver el consumo durante 24 horas del día del sistema de iluminación. Acá abajo tenemos un dashboard de PowerTag conectado a un interruptor y vemos la medición de los parámetros de corriente, energía y tensión. Y por último, también podemos ver curvas de carga o perfiles de consumo confeccionadas a partir de datos proporcionados por distintos medidores. Bueno, y por último, les quiero comentar sobre la norma 90.364.8, que trata sobre la eficiencia energética en las instalaciones eléctricas de baja tensión. Esta norma básicamente define distintos niveles o clases de eficiencia energética en las instalaciones que van desde EIS 0, baja eficiencia, hasta EIS 4, alta eficiencia. Este tipo de normativa aplica a los edificios residenciales, comerciales e industriales y
tanto sean instalaciones nuevas o existentes que quieran mejorar su eficiencia. Esto no aplica a todo lo que es distribuidoras y transportistas de energía eléctrica. Entonces, esta norma lo que define a grandes rasgos es una batería de medidas o acciones para lograr la eficiencia y en función de si la instalación las cumple o no, se les da un puntaje que es lo que define estar en un nivel u otro. Y ahora relacionando todo lo que vimos hoy, si nosotros en nuestra instalación contamos con productos conectados, vamos a estar en la capa 1 de la arquitectura de Schneider y estaríamos en un nivel intermedio de eficiencia. Si además de productos conectados vamos un nivel más y agregamos algún sistema de gestión como Energy Management System, entonces estaríamos en un nivel de eficiencia. Y si subimos un escalón más, incorporamos aplicaciones y servicios con tecnología como inteligencia artificial, vamos a llegar al máximo nivel de eficiencia, que ahí es donde entra de vuelta el concepto de electricidad 4.0. Bueno, y como comentario final, desde Schneider siempre buscamos empoderar a nuestros clientes para que se conviertan en líderes de sustentabilidad y eficiencia. Así que bueno, muchas gracias